Roman Arkadievich Abramovich es un multimillonario ruso que también posee las nacionalidades israelí y portuguesa. Sus dividendos provenían principalmente del petróleo. Es percibido como uno de los dirigentes post-rusos, aunque se le atribuye su éxito a sus privilegiadas relaciones con los círculos de poder de Moscú. En Occidente, es más conocido por haber sido el dueño de un equipo de fútbol en Inglaterra, el Chelsea Football Club, desde el 2003 hasta el 2022. Su empresa petrolera Sibneft, la cual vendió a mediados de 2005 a Gazprom, firmó en marzo de 2004 un acuerdo de patrocinio con el equipo ruso CSKA Moscú. Después de la venta de Sibneft, el acuerdo terminó ya que Gazprom compró en noviembre de ese mismo año al Zenit San Petersburgo, también de Rusia. Biografía. Carrera empresarial. Roman Abramovich sirvió brevemente en el ejército durante 1985, tras lo cual pasó a trabajar en una fábrica local. Hacia 1987, Abramovich contrae matrimonio con Olga Yurievna Lisova, boda de la cual, la pareja, a manera de presente, percibe una ganancia de lo que en la época eran unos $2.000 estadounidenses, cifra que Abramovich invierte en una serie de propiedades del mercado ilícito de bienes raíces. A través de varios movimientos financieros, consigue finalmente duplicar y hasta triplicar las ganancias, forma una cooperativa, con un negocio de ventas de repuestos de automóviles como beneficiario, de la cual obtiene los intereses de la cooperativa y las ganancias, tras lo cual, vende el negocio y con varios inversionistas establece una fábrica de juguetes de plástico. Cabe destacar que, debido al sistema socialista que regía en la Unión Soviética, cualquier iniciativa privada en el país era ilícita, por lo cual todos los negocios y movimientos de Abramovich en esos años, podrían ser considerados parte de mercados extraoficiales, es decir, al margen de la legalidad soviética, que centralizaba toda propiedad o activo existente en todo el territorio nacional. Es entonces cuando, con la llegada de la perestroika, la reforma económica interna soviética, Abramovich legitima todos sus negocios y procede a diversificarse en varios sectores, logrando introducirse en la industria petrolera, como inversionista y de esa manera para inicios de la década de los 90, posee una notoria cantidad de capital con la cual realizar proyectos. A lo largo de la década de 1990 Abramovich logra establecer y liquidar en total 20 compañías, que le permiten ganancias notorias y de 1992 a 1995, se dedica a fundar y dirigir 5 empresas que se encargan de la reventa de productos, la comercialización y producción de bienes de consumo, luego se convierte en intermediario dentro de la industria petrolera, hasta que finalmente se dedican en su totalidad hacia la comercialización de petróleos y sus derivados. Resalta además en 1992, el hecho de que a causa de una serie de errores administrativos cometidos por la empresa americano-letona Chicora International un cargamento bajo su custodia, en lugar de ser vendido en Kaliningrado, terminó siendo enviado a Riga. Acusado por robo de bienes del Estado, fue retenido por la policía rusa, desembocando en un breve arresto, el cual culmina después de que él mismo colaborase con las autoridades y Chicora International se viera obligada a pagar una compensación al Estado ruso. En 1995, junto con su socio Boris Berezovsky, un antiguo socio del entonces presidente ruso Boris Yeltsin, adquiere una participación mayoritaria sobre una compañía petrolera llamada Sibneft, adquisición que se da bajo el amparo del polémico programa de préstamos a cambio de acciones, que permite a Abramovich y a Berezovsky adquirir la mayoría accionarial, a cambio de $100 millones cada uno, cuando el valor real de las acciones, dictaba que de hecho, cada uno debió de haber pagado 150 millones USD, para cubrir su valor real. Las ganancias por la adquisición de Sibneft fueron enormes y rápidas. Pronto, Abramovich no solo recuperó su inversión, sino que obtuvo altos beneficios. Con estos recursos y los generados por otras inversiones centró sus negocios en la adquisición masiva de empresas y compañías estatales privatizadas durante el gobierno de Yeltsin, al que fue muy cercano. Así, a principios del siglo XX Abramovich,
se había convertido en el hombre más acaudalado de Rusia y uno de los más ricos del mundo, alcanzando su punto álgido en 2006, cuando fue citado por la revista Forbes como la 11ª mayor fortuna del mundo. The Guardian concluye acerca de su carrera empresarial. Propiedades. En 2007 se le atribuyó la compra, por la suma de 50 millones de euros, del castillo de Bran, en la ciudad rumana de Brasov, hogar de Vlad Draculea, más conocido como Drácula. Sin embargo, la venta no llegó a producirse y el actual propietario del castillo, Dominico de Austria-Toscana, parece haberse resignado a conservarlo mediante un consorcio con las autoridades locales. Se dice que a pesar de su gancho turístico, Bran era una propiedad de difícil venta porque el trato exigía una gestión respetuosa que impedía su explotación como parque temático sobre el personaje de Drácula. Igualmente notoria es su fama, a causa de su gusto por los yates, destacándose el Le Grand Blue, que tiene 112 m, botado en el año 2000 de un astillero alemán. Su equipamiento incluye un helicóptero, un gran velero cargado en la cubierta y hasta un pequeño submarino. Otro de sus yates es el Pelorus, el cual mide 115 metros. Fue botado en 2003 y construido en el astillero Lursen de Bremen, también en Alemania. Posee un restaurante, gimnasio y 2 helipuertos. Actualmente posee el megayate Eclipse que mide 162,5 metros de eslora, tiene 2 helipads y un mini submarino, y una aeronave Boeing 767-300 que en configuración de pasajeros tiene capacidad para 112 ocupantes más tripulación de vuelo. Incursión en la política. Abramovich ha participado en política durante los últimos años. Fue elegido en 1999 representante en la Duma por Chukotka, una región en el extremo oriente ruso. En diciembre del año 2000 fue elegido gobernador de dicha región, y en 2005 el presidente ruso Vladimir Putin le renovó en el cargo para un segundo periodo. En el ínterin, la ley rusa había sido cambiada de manera tal que los gobernadores ya no serían elegidos por los habitantes de sus regiones, sino directamente por el presidente ruso. En julio de 2008, Abramovich dejó este puesto político. Actividad en el mundo del fútbol. Gracias a su descomunal fortuna, Abramovich ha podido volcar su interés en su afición predilecta, el fútbol. En junio de 2003 compró el club de fútbol inglés Chelsea FC, cancelando la deuda que lo agobiaba e invirtiendo grandes cantidades de dinero en el equipo comprando los derechos deportivos de varios de los mejores jugadores y directores técnicos del mundo, gastando 165 millones de euros en la compra del equipo y más de 2.000 millones en jugadores durante los casi 20 años de su gestión. Los resultados han sido casi inmediatos porque, desde entonces, el Chelsea ha ganado 5 Premier Leagues, 5 FA Cups, 3 Copas de la Liga, 2 Community Shields, 2 Europa League, 2 Champions League, una Supercopa de Europa y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Algunos han criticado la actividad de Abramovich en el Chelsea, alegando que sus exorbitantes compras iniciaron el proceso de inflación en el mercado de jugadores en Europa, afectando la inversión de los equipos que manejan menos presupuesto para la compra de jugadores. Abramovich se ha involucrado de forma directa en el equipo, ya que presencia desde la tribuna casi todos sus partidos con su peculiar abrigo que lleva bordado el escudo del Chelsea. En 2008 el Chelsea alcanzó por primera vez la final de la UEFA Champions League, en la que fue derrotado por el también inglés Manchester United el 21 de mayo en Moscú, poniendo fin al sueño de Abramovich de obtener el mayor galardón europeo de fútbol a nivel de clubes en su país, aunque el 19 de mayo de 2012 el Chelsea consigue su sueño europeo tras vencer al Bayern de Múnich en esa misma ciudad alemana, empatando el partido con un resultado de 1-1 y 4-3 en la tanda de penaltis donde el cobro decisivo, al igual que el gol del empate, lo marcó el marfileño Didier Drogba. Sin embargo, en ese mismo año perdería la final del mundo ante el Corinthians de Brasil. En la temporada 2012-13 se adjudicó la UEFA Europa League venciendo en la final al Benfica de Portugal, convirtiéndolo en el primer equipo inglés en ganar todas las competiciones UEFA de clubes.
En la temporada 2018-19 consigue su segunda UEFA Europa League venciendo 4-1 en la final al Arsenal, en la primera final de este torneo entre equipos de Londres. El 29 de mayo del 2021 gana nuevamente la Champions al derrotar al Manchester City de Josep Guardiola por marcador 1-0, acumulando su cuarto título a nivel europeo e internacional durante su mandato. El 12 de febrero de 2022 obtiene su primer Copa Mundial de Clubes de la FIFA al vencer por 2-1 en la prórroga al representante sudamericano, Palmeiras. Sibnev tuvo intereses en el equipo ruso CSKA Moscú, al firmar en marzo de 2004 un acuerdo de patrocinio cuando Abramovich era dueño de la petrolera, costándole una investigación de la UEFA ya que ésta no permite que un mismo propietario sea dueño o maneje intereses en dos o más equipos en el ámbito continental, demostrando al final que Abramovich no tuvo influencia alguna en el equipo ruso. Curiosamente, el Chelsea y el CSKA jugarían en el mismo grupo de la UEFA Champions League de la temporada 2004-05, donde al final Chelsea avanzó y el CSKA terminó tercero para disputar la UEFA Europa League que terminó ganando. A pesar del corto tiempo que estuvo ligado Sibnev con el equipo moscovita, logró triunfos importantes ganando una Liga Premier de Rusia, una Copa de Rusia, una Supercopa de Rusia y la Europa League de la temporada 2004-05, ganando por primera vez para Rusia un campeonato europeo a nivel de clubes y un triplete en 2005 de Liga, Copa y Europa League. El 8 de junio de 2021, la Liga Antidifamación publicó el reporte El antisemitismo en el fútbol europeo está en aumento. En el reporte dice que la experiencia del propietario judío del Chelsea FC, Roman Abramovich, ha sido que durante las últimas 3 semanas pone de relieve el fenómeno. Ha sido acosado repetidamente en Twitter con crudos abusos antisemitas, con tweets como: Roman Abramovich es judío, deja de apoyar al Chelsea. Los judíos realmente gobiernan el mundo. Me sorprendió saber que Roman Abramovich es uno. @Premier League sigue arreglando partidos para el judío Abramovich. Tuchel no será respaldado en el verano. Es alemán y Abramovich es un judío ruso. Te garantizo que Werner anotaría 30 goles esta temporada si no supiera que Roman Abramovich es judío. El reporte de la Liga Antidifamación menciona y clarifica que Abramovich ha sido propietario del Chelsea FC durante 18 años. El Chelsea FC ha sido una voz líder en el fútbol europeo contra el antisemitismo, habiendo dirigido importantes programas educativos tanto para sus aficionados como para una red de escuelas que el Chelsea FC ha adoptado para promover su agenda contra el racismo. Roman Abramovich, quien él mismo es víctima del antisemitismo en Internet, ha hecho el enfoque de su propiedad la lucha contra el antisemitismo y la intolerancia en los deportes y en otros lugares. En julio de 2021, el equipo de fútbol Chelsea FC y la Liga Antidifamación se unieron en una asociación para combatir el fanatismo. El equipo y la ADL ya trabajan juntos en No hay lugar para el odio, el cual es un plan de estudios contra la intolerancia para niños en edad escolar. En el comunicado anunciando la asociación, Bruce Buck, el presidente del Chelsea FC, mencionó los ataques antisemitas en Internet contra Abramovich y los ataques racistas contra los jugadores. La Fundación de Chelsea financiará la expansión del Centro sobre el Extremismo de la ADL, que proporciona información sobre la actividad extremista a las autoridades así como el trabajo de la ADL con un grupo británico Institute for Strategic Dialogue que rastrea el extremismo. También será financiado Bina Europe, un recurso para que los estudiantes no judíos aprendan sobre el antisemitismo y la identidad judía. También financia un programa a largo plazo que reúne a niños judíos y árabes en sesiones de entrenamiento de fútbol. En este programa cada año más de 1000 niños árabes y judíos cada año se unirán a través del fútbol, y adicionalmente el Chelsea financiará una estructura más amplia así como mejorando y capacitando a entrenadores locales. Así el programa Playing Fair, Leading Peace romperá barreras y combatirá la discriminación mezclando comunidades en Israel. El dueño del equipo Blues muy frecuentemente ha sido calificado por ser un multimillonario ruso que adquirió el club en el año 2003. Sin embargo, en los últimos años, después de que adquiriese la ciudadanía de Israel y lanzó la campaña Dino al antisemitismo a través del Chelsea FC,
el hecho de ser judío pasó a primer plano. Fue sometido a un ataque sin precedentes en las redes sociales por un total de casi 3.000 mensajes en mayo de 2021, coincidiendo con el auge del antisemitismo y el racismo en el Reino Unido durante el conflicto en el Medio Oriente. Tony Burnett, director ejecutivo de la organización Kick It Out, elogió la postura del club Chelsea sobre la lucha contra el antisemitismo y prometió que la organización sobre antidiscriminación ahora buscará seguir el ejemplo de los Blues. Históricamente se ha afirmado que Kick It Out fue fundada para luchar contra el racismo contra los jugadores y entrenadores negros. Analizamos nuestra estrategia, y entonces nos dimos cuenta de que no estábamos haciendo lo suficiente respecto al antisemitismo y reunimos a un grupo de partes interesadas con una vasta experiencia en este tema. A nivel mundial, Abramovich es conocido como el dueño del Chelsea Football Club de la Premier League, por el cual ha utilizado para motivar, educar e inspirar a los aficionados del deporte a luchar contra el odio racista. Abramovich lidera y financia una campaña global única y completa, bajo el lema Dino al antisemitismo, dedicada a crear conciencia sobre los efectos dañinos del antisemitismo desde una perspectiva educativa. El Club Chelsea trabaja con figuras destacadas y autoridades de todo el mundo para ayudar a difundir este mensaje. Como parte de este esfuerzo, los jugadores, la gerencia, el personal y los aficionados del Chelsea se han reunido personalmente con los sobrevivientes del Holocausto, se han unido a la Marcha de los Vivos y han llamado a abordar de manera proactiva el antisemitismo. La campaña educativa involucra como socios el Congreso Judío Mundial, la Anti-Defamation League, Holocaust Educational Trust, la Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses, el Museo Judío, Imperial War Museum y el de Royal Air Force. Tras la invasión de Rusia a Ucrania, por el cual muchos patrocinadores y porcientes económicos que han dado la espalda a Rusia, el 26 de febrero del 2022, ha dejado de ser el presidente del club, cediendo sus poderes a 2 fideicomisos del club. El 7 de mayo de 2022, Abramovich acordó vender Chelsea a un nuevo grupo propietarios, liderado por Todd Boehly, Mark Walter y Hans Horwitz, para vender el club. Vida privada. La familia de Abramovich es ruso-judía. Su madre, Irina Vasilievna Abramovich, era profesora de música y falleció cuando Roman tenía 1 año de edad. Su padre, Aaron Abramovich Leibovich, trabajó en el Consejo Económico de la República Autónoma de Komi. Los abuelos maternos de Roman fueron Vasily Mikhailenko y Faina Borisovna Grudman, los dos nacidos en Ucrania. Fue en Saratov durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial donde la abuela de Roman por el lado materno, Faina Borisovna Grudman, huyó de Ucrania. Irina, la madre de Roman, tenía entonces 3 años. Los abuelos paternos de Roman, Nachman Leibovich y Toive Stepanovna Abramovich, eran judíos bielorrusos. Los abuelos paternos de Roman tienen apellidos sefardíes. Los abuelos paternos de Roman vivieron en Bielorrusia y después de la revolución se trasladaron al país vecino de Lituania. En 1940, el poder soviético llegó a Lituania que implicó la ocupación militar, su anexión y las deportaciones masivas. Justo antes del inicio de la guerra en los territorios fronterizos occidentales de la URSS, los rusos despejaron todo aquel elemento antisoviético, criminal y socialmente peligroso. Muchas familias fueron deportadas a Siberia. Los abuelos de Abramovich fueron separados cuando fueron deportados. El padre, la madre y los 3 hijos, Laib, Ibram y Aaron, iban en coches diferentes. Muchos de los deportados murieron en los campos de trabajos forzados. Entre ellos se encontraba el abuelo paterno de Abramovich, Nachman Leibovich, quien murió en 1942 en el campo de la NKVD en el asentamiento de Reseti, territorio de Krasnoyarsk. Abramovich, quien es de ascendencia judía lituana y es muy sensible a las cuestiones relacionadas con el Holocausto, decidió establecer un bosque de unos 25.000 árboles nuevos y rehabilitados, a la memoria de los judíos de Lituania que perecieron en el Holocausto,
además de un memorial virtual en homenaje a la judería lituana por el cual permite a personas de todo el mundo conmemorar historias personales de sus antepasados nombrando un árbol e incluyendo su nombre en el memorial. Junto con Michael Kaddouri y Jacob Safra, Abramovich es uno de los principales benefactores de la comunidad judía portuguesa y de Ben Iberrit International Portugal. Es también de notar que Abramovich invirtió grandes cantidades de dinero en compras de jugadores portugueses de fútbol. Según reportes en la prensa, él invirtió 165,1 millones de euros en Portugal, de los cuales 90,9 millones fue con jugadores del equipo Benfica y 72,2 con jugadores del FC Porto. Abramovich ha contraído matrimonio en 3 ocasiones, mientras que su primera esposa es prácticamente desconocida. La segunda alcanzó notoriedad, especialmente cuando se divorció de él en 2007 y recibió la mitad de su fortuna como indemnización. Habían decidido separarse tras 15 años de relación y 5 hijos en común. Actualmente Abramovich mantiene un noviazgo con la joven Daria Zhukova, aficionada al arte, a la que ha apoyado en la apertura de una galería en Moscú, El Garaje. Se ha relacionado con este proyecto la compra por parte de Abramovich de 2 pinturas, de Lucian Freud y Francis Bacon, por las cuales pagó unos 76 millones de euros. El 30 de abril de 2012 se oficializó la entrada del magnate ruso en la Fórmula 1, ya que el club de fútbol de su propiedad se convirtió en uno de los mayores patrocinadores del equipo Sauber F1 Team, siendo factible la progresiva compra del equipo por parte del club londinense.